Julián, para hablar, o bueno, continuar en este análisis de toda la situación que se vive allí desde este conflicto y justamente hablando de la tensión, llamémoslo de esta forma, diplomática que hay entre Colombia y pues el Estado de Israel. Hoy vamos a tener aquí en Revista de la Mañana a Juan Nicolás Garzón, quien es profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana para entender cómo avanza o cómo se encuentra en este momento las relaciones diplomáticas internacionales entre Colombia y el Estado israelí luego de pues los múltiples hechos que ya les contamos anteriormente en Revista de la Mañana. Por eso vamos a saludar a esta hora a Juan Nicolás Garzón. Profesor, muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Buenos días, Gustavo. Un saludo para usted y para sus radioescuchas. Profesor, empecemos hablando pues de cómo en este momento a su lectura tras los hechos en el que el presidente Gustavo Petro pues da respuesta a los llamados pues del ministro de Relaciones Internacionales de Israel, en tema de Colombia en el que el presidente Gustavo Petro aseguró que si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspenderán, y bueno, múltiples hechos que pasaron a través de la red social X entre el presidente Gustavo Petro y la embajada de Israel. ¿Cómo en ese momento se encuentran entonces las relaciones diplomáticas entre los estados? Bueno, pues sin duda pasan por un momento complejo las relaciones entre el Estado de Israel y Colombia. Esto debido, como usted bien dice, Gustavo, a las declaraciones del presidente o a los ya múltiples trinos del presidente a través de su cuenta de ex, en las que pues ha venido manifestando pues lo que él considera un genocidio, un apartheid, y aunque eso evidentemente ha generado cierta polémica, quizás lo que más polémica ha suscitado pues tiene que ver con el hecho de que por un lado el presidente quizás no se haya pronunciado digamos como en profundidad acerca de las consecuencias que sobre los civiles tuvo la incursión de Hamas el pasado sábado. Esa condena que para muchos es deseable y es esperable, pues no ha tenido lugar. Y segundo, que también ha generado pues de alguna manera mucha polémica y mucha tensión, y ha generado pues precisamente ha suscitado esta tensión muy profunda entre los dos países, es el hecho de que por ejemplo el presidente haya equiparado la situación que está teniendo lugar ahora y un poco la reacción de la política en general de Israel en la Franja de Gaza con precisamente pues digamos toda la persecución que los judíos sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia pues lo que es bien conocido como el Holocausto. Eso obviamente genera una polémica muy álgida, muy compleja, es una situación digamos que pues genera una gran cantidad de sensibilidades, por supuesto, digamos con razón de ser, y pues eso ha derivado precisamente en que la relación entre los dos estados pues esté ciertamente deteriorada y desafortunadamente se haya venido escalando progresivamente a tal punto de que, como ya vimos este fin de semana, el canciller le salió nuevamente al paso a las declaraciones del gobierno de Israel, en apoyo también, en este caso, el canciller a las declaraciones del presidente, y lo que hace quien encabeza la diplomacia y quien es digamos, el portavoz natural del Estado colombiano, que es el canciller, pues haya salido, obviamente en respaldo del gobierno, pero también haya generado pues aún más tensión en esas relaciones ya maltrechas. Profesor, buenos días. Dependiendo también de lo que, bueno, más bien hablando precisamente de ese trino que subió el presidente Gustavo Petro en la plataforma X, le falta un paso antes de pues, ser contundente contra las dinámicas de Israel, haber también sentenciado lo que se hizo desde la mirada de Hamas. ¿Le faltó eso como para no generar tanta controversia? Sí, quizás una forma, digamos, a través de la cual el presidente, digamos, sin perder el tono de su reclamo y su postura, llamémosla a favor digamos, un poco de la causa palestina y de denuncia frente a la conducta histórica de Israel. Digamos, hay que decir esto, digamos, la situación en Israel es muy compleja, por supuesto,
Pero el presidente un poco lo que ha tratado de hacer es, digamos, mencionar o hacer énfasis en el hecho de que la política de Israel frente a Palestina, frente a lo que sucede en materia humanitaria, pues es condenable, ¿no? Y esa, digamos, esa postura, es una postura válida, el gobierno puede tomar esa postura, es una postura del presidente y puede llevarla, digamos, como cabeza del gobierno, como presidente legítimo de los colombianos, puede llevarla en el marco de su política exterior. Lo que sí se espera también es que se manejen un poco las formas y además, como usted menciona, pues que en un contexto tan complejo, tan, digamos, álgido, pues eventualmente el presidente también se haya pronunciado, al menos, digamos, solidarizándose y condenando, por supuesto, una acción que generó un efecto directo sobre los civiles o contra los civiles, independientemente de su origen, de su religión, de lo que signifique eso. Entonces, creo que en ese sentido sí es importante o sí hubiera sido valioso que el presidente hubiera tomado una postura también de condena a las acciones de Hamás, especialmente con respecto a las violaciones evidentes que se hicieron con respecto a los derechos humanos en ese contexto. Y eso también hubiera podido, digamos, no le hubiera quitado fuerza a su postura, no le hubiera supuesto, pues precisamente que el presidente no hubiera, digamos, continuado dando digamos, formulando una postura clara, fuerte frente a lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero al mismo tiempo, pues hubiera dado lugar también a una, digamos, manifestación de solidaridad y de condena a situaciones que, pues, evidentemente no deben tener lugar, no deben condenarse, no deben de alguna manera apoyarse bajo ningún contexto. No estoy diciendo con esto que el presidente pues apoyó las acciones de Hamas, ni mucho menos, pero creo que, digamos, esa muestra de solidaridad hubiera generado de alguna manera un poco menos de tensión, hubiera generado menos tensiones y no estaríamos, digamos, en esta situación tan compleja como la que estamos viviendo ahora. Profesor, bajo las salidas que ha tenido el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, pudimos ver que de pronto allí faltó también un poco la conexión entre lo que puede hacer esa Comisión Asesora de Relaciones Internacionales. Desde allí pues también la presidencia mantiene un equipo que orienta y guía todos estos sistemas diplomáticos, y desde allí esta salida del presidente Gustavo Petro también lleva a reconocer como una descoordinación entre ese sistema para pues de nuevo reducir todas estas tensiones que ahora pasamos en el país a causa de estas declaraciones. Sí, en realidad, fíjense que eso es un muy buen punto, porque desafortunadamente, digamos, toda esta situación creo que también vale la pena que se enmarque en una discusión que debería ser más amplia con respecto al desarrollo de la política exterior de este gobierno. Pues digamos, estos sucesos y en esta ocasión lo que viene pasando con respecto a Israel, Hamas, etcétera, pues no ha puesto sino de manifiesto el hecho de que hay creo yo, un ejercicio muy personalista del desarrollo de la política exterior. Es natural que un gobierno tome una postura. El presidente, como dije hace un momento, es el presidente legítimo, es la cabeza del gobierno, jefe de Estado, y en consecuencia pues puede, digamos, desarrollar una política exterior en función de las prioridades, de los ejes que considere que son esenciales. Sin embargo, creo también que el desarrollo de la política exterior durante este año largo de gobierno pues ha sido un desarrollo pues que en alguna medida ha sido, digamos, puede ser cuestionable. Hay una suerte de desinstitucionalización de la política exterior, hay una suerte de pérdida un poquito del norte de la política exterior. No es muy claro cuáles son las prioridades, cuáles son los mecanismos. Yo creo que la figura del canciller está un poco desdibujada. Entonces creo que al final, digamos, el desarrollo, estos sucesos de estos días ponen de manifiesto precisamente esa, llamémosla, descoordinación, esa falta, digamos, de norte de la política exterior. Y claro, lo que usted me menciona sobre la comisión asesora, pues tampoco es nuevo. Tampoco hay que decir que es este gobierno el que ha perdido ese norte institucional, que es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Esto es de vieja data y tiene que ver pues precisamente con varios gobiernos anteriores que no han logrado coordinar este espacio, un espacio valioso para acompañar el desarrollo de la política exterior. Recordemos que durante el gobierno Duque esa comisión asesora fue
casi que puesta a un lado. Es decir, digamos también un poco por las animadversiones que hay en su interior entre los expresidentes, creo que incluso eso se ha manifestado en ese escenario. Entonces, desafortunadamente, aunque es un espacio valioso, no ha funcionado, no se ha logrado coordinar como un espacio de asesoría, digamos, de acompañamiento en el desarrollo de la política exterior y bueno, pues de alguna manera también genera una serie, digamos, de dificultades fuertes porque al final uno lo que necesita es que, pues así como la política la hacen los políticos, pues que la diplomacia también la hagan los diplomáticos y tenemos también mucha gente muy valiosa que podría contribuir por su experiencia, por su conocimiento en los asuntos internacionales de manera muy provechosa para, en este momento, creo que una cosa fundamental, desescalar un poco estas tensiones. Profesor, hablemos ahora del tema de comercio. Israel contribuye en buena parte al comercio de Colombia y de hecho nosotros somos uno de los principales clientes, podríamos decir, en términos de seguridad. De hecho, Luis Sapiro, quien es el presidente de la Cámara de Comercio colombo-israelí, dijo que había una disminución del 40% en volúmenes para el año 2023. De acuerdo también a lo que se ha gestado a través de su trino y a través de diferentes réplicas que se han dado de parte y parte desde el gobierno israelí y por supuesto desde el gobierno colombiano, se han fracturado ciertos elementos de comercio. ¿Esto iría a afectar aún más esas relaciones o esas conversaciones? Pues digamos que en este momento lo que uno podría esperar es que si se llegasen a materializar estas amenazas por parte digamos, del Estado de Israel con respecto a la suspensión de las exportaciones y toda esta situación, digamos, o este efecto que puede tener desde el punto de vista comercial, pues evidentemente eso va a tener un impacto sobre, por ejemplo, en el tema de seguridad. Entiendo que hay una serie de suministros, de materiales de defensa que desde el Estado, digamos, incluso desde las fuerzas militares colombianas, pues se demandan y que son provistos por Israel, y eso pues evidentemente pondría en aprietos seguramente ese suministro de esos, digamos, de esos recursos. Yo creo que de todas maneras hay que esperar, también dar un compás de espera. Estos anuncios evidentemente son anuncios que se dan en el contexto precisamente de la respuesta de un Estado frente a las, digamos, declaraciones del gobierno. Hay que esperar cómo, digamos, la manera en la que se materializan las dinámicas comerciales. A veces pues no se van a trastocar de la noche a la mañana o inmediatamente. Digamos, aquí en este contexto lo que tenemos es otras prioridades, o hay unas prioridades más grandes para el Estado de Israel que preocuparse largamente por si le exporta mucho o poquito al Estado colombiano, por supuesto, digamos, a la economía colombiana. Por supuesto, pues eso va a poder tener, en caso de que se materialice, un impacto digamos, en diferentes sectores. Hay también una relación, hay que decir esto también, digamos, y por eso es importante buscar una manera a través de la cual se, digamos, restablezcan las relaciones siguen en firme, digamos, siguen en pie. Las relaciones entre Colombia e Israel, históricamente buenas, no se han roto, a pesar, digamos, de estas tensiones y estas declaraciones cruzadas e incluso un poco confusas de los últimos días. Entonces, lo que hay que esperar es que esta relación históricamente cordial, buena, fluida desde el punto de vista político y comercial, pues continúe. Por supuesto, una vez se materialicen esas amenazas y evidentemente tenga un efecto sobre el sector defensa, sobre el sector agrícola, pues evidentemente eso va a tener un impacto económico que pues será de mayor o menor envergadura dependiendo, digamos, de la amplitud de esas, digamos, de esa suspensión, de esa relación comercial, por llamarlo de alguna manera. Profesor, bajo la vista de muchos escenarios donde múltiples naciones han rechazado esto, pues poniendo principalmente el tema de Hamas, y desde allí muchos analistas también abordan un tema denominado como esa sobresolidaridad con el Estado de Israel, pues teniendo en cuenta como hechos históricos en el cual la violación de derechos humanos al pueblo palestino también es sistemática por parte del Estado. Y en este suceso de tensión diplomática, entonces, el presidente Gustavo Petro, bajo, digamos, hechos como enviar ayuda humanitaria directamente a Gaza o no mencionar directamente
a Hamas en sus declaraciones, rechazando directamente este atentado terrorista o estos hechos terroristas, pues podrían figurar un tema de autocensura también, de que era necesario entonces poner una mordaza sobre lo que el presidente Gustavo Petro piensa de este conflicto. No, yo creo que eso es importante y es una pregunta muy pertinente. Yo no creo que deba haber una manifestación de autocensura. Es legítimo, repito, que el presidente plantee una posición. Esa posición, digamos, puede ser cuestionable desde diferentes puntos de vista. Desafortunadamente, este contexto y estas declaraciones y esta posición del presidente pues ha dado lugar a una polémica que se enmarca también en este altísimo grado de polarización que vive el país. Cada una de las fuerzas políticas, entonces, lo que está pasando es que se está alineando dependiendo de cómo, digamos, esté o alineado o no con el gobierno. Entonces se ha utilizado, digamos, este escenario y este contexto para, digamos, para simplemente ser un escenario más de este altísimo grado de polarización con respecto a si estoy con el gobierno o si estoy en contra del gobierno. Creo que esta, digamos, ha sido una cosa que va a pasar para este contexto y para muchos más, sobre múltiples temas de la agenda nacional e internacional. Ahora, el asunto con, digamos, con el presidente, el asunto con las declaraciones del presidente es que, repito, el presidente puede tener una posición. Lo que se espera es que sea una, en materia, digamos, internacional, en materia de relaciones internacionales, pues esa posición sea una posición consistente, sea una posición que esté a la altura de un jefe de Estado, que sea una posición institucional, que esté precisamente alineada con los asuntos o con la, digamos, con la manera en la que se desarrolla la diplomacia, en la estatura, digamos, de la dignidad que el presidente representa como jefe del Estado y como cabeza del gobierno colombiano. Esa, digamos, es un escenario muy importante, pero al mismo tiempo, repito, pues la posición del presidente es legítima y al mismo tiempo creo que es muy importante hacer un llamado al hecho, digamos, a que efectivamente no existe o no deberían existir escenarios en los que un Estado le diga a otro qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que pensar o cuál es la posición que debe tomar. Porque precisamente, pues en el ejercicio de la soberanía nacional, pues los Estados pueden, digamos, manifestar esas posiciones. Entonces yo creo las posiciones que consideren precisamente en el ejercicio legítimo de su soberanía. Entonces yo creo que en este contexto, repito, el asunto es como de proporciones y también en estos casos las formas importan un montón. Entonces creo que, repito, el presidente puede tener esta posición, una posición legítima, una posición de llamamiento a la solidaridad para la causa palestina, para todo lo que efectivamente hemos mencionado aquí sobre las terribles violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en ese contexto de ese conflicto complejo, pero al mismo tiempo, pues entonces estar a la altura precisamente de la dignidad presidencial y de lo que se requiere en el contexto de un jefe de Estado que maneja y encabeza las relaciones internacionales de un país, y lo mismo en el caso de la Cancillería, por supuesto, que hace parte, digamos, de esta arquitectura institucional en materia de relaciones exteriores. Así es, profesor, y además porque somos opinadores en potencia, ¿no? Opinamos, pero al mismo modo también empezamos como a criticar esos conceptos de apropiación del mismo lenguaje y apropiación de las mismas ideas. Pero profesor, ahora pasemos el territorio y dirijámonos a Palestina. ¿Qué significa también ese apoyo y también el llamamiento a bajar esa tensión y llamar también a la paz desde esa mirada de apoyo a los palestinos desde Colombia? ¿Se generarán nuevos atributos comerciales o generarán más empatía en materia internacional? Pues digamos que en materia comercial, pues yo creo que el efecto, digamos, si la pregunta es si eventualmente esto puede tener un impacto en la mejora de una especie de relación comercial entre Colombia y Palestina, pues yo creo que eso, ese efecto pues es muy limitado en realidad, no es muy profundo. Quizás ahí hay una cosa que es interesante y que también es, digamos que es materia de una discusión muy propicia o muy pertinente, y es la de si Colombia está como en una posición, o el presidente en este caso, que ha sido como un abanderado quizás de esta causa palestina, esto le sirve o le contribuye también como un propósito que creemos
digamos, quienes estudiamos un poquito este tema, y es el propósito del presidente de constituirse o configurarse como una especie de líder mundial en diferentes ámbitos, especialmente, digamos, en el ambiental, donde ha jugado ciertos roles. Pero en este caso, con el tema de la paz. Entonces, la pregunta es si la posición del gobierno con respecto a este tema le va a permitir precisamente al presidente configurarse precisamente como esa figura de liderazgo y de referencia. Yo personalmente creo que no. Creo que, digamos, la posición que ha tomado el presidente con respecto a esta situación y lo insistente que ha sido sobre el tema, estos días pues le han venido haciendo, y ustedes seguramente le han hecho seguimiento muy juicioso a la cantidad de trinos que ha sacado, y yo creo que todos estos pronunciamientos, estas declaraciones, a veces confusas, complejas, mal escritas en muchos casos, que eso también importa, no hacen que, o no permiten que el presidente de verdad sea una figura mundial de referencia en este caso. Yo la verdad dudo mucho que alguien esté pensando en que la referencia o el liderazgo sobre este tema para encabezar eventualmente un esfuerzo internacional que propicie condiciones más favorables para la paz en esa situación, y cese esta situación además dramática humanitaria, porque eso es lo más importante, digamos que esto es muy grave lo que está pasando. Pues nadie está pensando en que el líder de eso, el líder natural y quien está llamado internacionalmente a hacerlo, es Gustavo Petro. La verdad es que yo lo dudo mucho. Y eso creo que es importante, porque yo sí también pienso que el presidente pues ha intentado o ha pretendido asumir ese liderazgo, y pues en esta ocasión pues eso no, pues digamos un poco su postura, yo no creo que esté contribuyendo precisamente a esa causa. Profesor, hace algunos días nos preguntábamos si estos hechos de conflicto pues podrían tener unos alcances, unas variaciones de orden mundial, y bajo las declaraciones también de el presidente Gustavo Petro frente a su postura, pues se presume que también, digámoslo, la cancelación de esta agenda que tenía la vicepresidenta Francia Márquez con la vicepresidenta Kamala Harris en Estados Unidos, pues tiene que ver con esas posiciones. Y desde allí entonces también me gustaría preguntarle si a nivel Colombia, Estados Unidos, que pues también están manteniendo esas posturas, digámoslo, apartadas, pues podría generarse también esa tensión entre naciones. Muy buena pregunta, Gustavo. Bueno, yo la verdad es que no creo que la relación, digamos, bilateral con los Estados Unidos pase por ese tema. Obviamente tienen posiciones diferentes, empezando porque además en Estados Unidos hay también muchas dificultades con respecto a este tema, hay fuerzas políticas, esto también se ha movido en el escenario, así como en Colombia, pero pues en Estados Unidos ustedes entenderán que son proporciones distintas y una envergadura diferente, con implicaciones también distintas, pero también se ha prestado precisamente para que se manifiesten todas estas tensiones entre los partidos políticos, entre quienes apoyan al gobierno Biden, en quienes los critican. Estamos a puertas también o cercanos más o menos a una, digamos, a un nuevo proceso electoral. Entonces todo esto digamos, da lugar en los propios Estados Unidos a diferentes, digamos, debates, tensiones, complejidades propias de la política en ese país. Entonces, digamos, el foco de la relación entre Colombia y Estados Unidos, yo dudo mucho que pase necesariamente por ese tema. Obviamente, repito, claro, tienen de alguna manera posiciones distintas. Seguramente Estados Unidos pues no, digamos, estará muy alineado o no estará muy de acuerdo con la posición que ha expresado el presidente, pero yo creo que los temas entre Colombia y Estados Unidos pasan, digamos, tienen otros fundamentales. Entonces, claro, puede tener algún impacto, puede generar algún tipo de molestia, de malestar dentro de los Estados Unidos, entre algunos sectores, las declaraciones del presidente o la postura del presidente Petro, pero creo que los asuntos fundamentales en temas bilaterales son otros, y en este momento son, por ejemplo, temas como el de la migración, otro asunto humanitario sobre el que hay que pararle muchas bolas, hay que poner mucha atención sobre este tema, todo el drama humanitario que está teniendo lugar, por ejemplo, en el tapón del Darién. Eso es un tema
muy grueso que está marcando la agenda bilateral. Pues por supuesto siempre estará presente el tema de las drogas, está presente un tema comercial, ahorita estamos hablando de un tema comercial y es la intención que se tiene de abrir este debate acerca de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Esos son los asuntos, digamos, de esa agenda bilateral fundamental. Entonces yo creo que no estoy muy seguro de que eventualmente eso trastoque la relación entre los dos países de manera profunda. No quiero decir con esto que Estados Unidos simplemente vaya a dejarlo pasar o que no importe, pero en realidad para Estados Unidos la prioridad, en el caso colombiano, es otra, a pesar de que además también tengamos esto muy presente, y es que Colombia está jugando un rol en la política exterior de los Estados Unidos, llamémoslo, digamos, en un segundo nivel. No es una prioridad Colombia, y no lo ha sido no para el gobierno Biden, sino para varios gobiernos anteriores. Entonces hay unos temas muy concretos de la relación entre los dos. Mire, con respecto a Estados Unidos, simplemente una manifestación, un ejemplo sencillo. Desde hace ya varios meses nosotros tenemos un embajador, que es un embajador, prácticamente un embajador encargado, no tenemos un embajador en firme por parte del gobierno de Estados Unidos en Colombia. Y eso denota, de alguna manera, llama la atención el hecho de que pues, Estados Unidos no haya nombrado en firme a un representante de su propio estado en nuestro país. Entonces, simplemente eso como una manifestación de que efectivamente pues las prioridades de Estados Unidos con respecto a Colombia son muy específicas, pero no somos fundamental o eje fundamental de su agenda de política exterior. A veces pensamos que eso pasa, pero en realidad no lo somos. Importante en América Latina, México, por ejemplo, pero Colombia con unos temas muy concretos, y esta posición de Colombia no creo que va a generar un efecto pues mayúsculo. Estamos al diálogo con Juan Nicolás Garzón, profesor e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, haciendo este análisis de el escenario diplomático por el cual atraviesa Colombia, pues bajo las declaraciones del presidente Gustavo Petro y pues en todo este tema del conflicto allí en Gaza. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les deseo feliz mañana a todos. Igualmente, pues ahí está el escenario, Julián, diplomático, donde, bueno, las tensiones están. Sin embargo, pues desde allí la entrada y la continuidad bajo las declaraciones del presidente Gustavo Petro podrían llevar a continuarlas o a sencillamente reducir esta tensión. Ya son las 9:41 de la mañana. Seguimos al aire en Revista de la Mañana.